Lo que vas a escuchar cambió la vida de dos familias para siempre y demostró que la verdad, sin importar cuán pequeña sea la voz que la grite, siempre encuentra la manera de salir a la luz. 4 patrullas rodean el taller. Las sirenas despiertan a todo el barrio San Antonio. Son las 6 de la mañana del 18 de abril, cuando la vida de Esteban Morales cambia para siempre. A sus 34 años, este mecánico de manos callosas y corazón noble no entiende por qué su pequeño taller está siendo rodeado como si fuera la guarida de un narcotraficante. Operativo antidrogas, todos contra la pared, grita el sargento Damián Castillo, bajando de su patrulla con esa arrogancia que todos en el barrio conocen y temen. Sus botas militares suenan como martillazos contra el pavimento agrietado. Esteban sale del taller completamente confundido, secándose las manos grasosas con un trapo viejo. ¿Qué está pasando, sargento? ¿En qué puedo ayudarle? Recibimos información confiable de que vendes drogas desde esta posilga, responde Castillo, con una sonrisa helada que no llega a sus ojos. Vamos a revisar todo hasta el último tornillo. Drogas, eso es una locura. Yo jamás he tocado esa porquería, grita Esteban, su voz quebrándose por la desesperación total. Sus manos tiemblan, no de culpa, sino de impotencia. Castillo camina teatralmente hacia el Chevrolet azul que Esteban había reparado hasta altas horas de la madrugada. Con movimientos calculados, abre el capó y mete la mano entre los cables del motor, actuando como si fuera la primera vez que ve ese vehículo. ¡Eureka!, grita con dramatismo de actor barato, sacando un paquete rectangular envuelto en plástico negro. Aquí tenemos las drogas que tanto negabas. Esteban se queda paralizado, como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. ¡Eso no es mío! Alguien lo puso ahí. Sargento, usted sabe que soy un hombre trabajador. Todos los criminales dicen lo mismo cuando los atrapamos con las manos en la masa, responde Castillo, disfrutando cada segundo de su actuación perfecta mientras guarda el paquete como evidencia. De repente, una voz aguda corta el aire matutino como un cuchillo. ¡Papi! Una niña de 13 años aparece corriendo desde las escaleras del apartamento que está arriba del taller. Es Valentina, la hija de Esteban, despertada por el escándalo que está destruyendo su mundo. Al ver a su padre rodeado de policías, apuntándole con armas, rompe en llanto desesperado. «Papi, ¿qué te están haciendo? Tú no has hecho nada malo». Esteban siente que su alma se parte en pedazos. Su única razón de vivir, su pequeña Valentina, que sueña con ser doctora, está presenciando la destrucción total de su vida. «Tranquila, mi princesa, esto es un malentendido terrible. Todo se va a arreglar», miente, sabiendo que conoce perfectamente la reputación de Castillo. Los vecinos han salido de sus casas como hormigas de un hormiguero perturbado. Algunos graban con sus teléfonos celulares, otros simplemente observan en silencio. Pero todos conocen a Esteban. Saben que es incapaz de vender drogas, que trabaja 16 horas diarias para mantener a su hija, que nunca ha hecho daño a una mosca. Pero también conocen el poder de Castillo, y el miedo los paraliza como una enfermedad contagiosa. Esteban Morales, quedas arrestado por posesión y tráfico de narcóticos, anuncia Castillo con una satisfacción que no puede ocultar, saboreando cada palabra como si fuera miel en sus labios. Mientras las esposas metálicas aprisionan las muñecas trabajadoras de Esteban, él mira hacia arriba instintivamente. En la ventana del segundo piso del edificio de enfrente, ve el rostro arrugado de doña Esperanza Villareal, la mujer de 71 años que vende empanadas en la esquina desde hace 40 años. La anciana observa toda la escena con una expresión que mezcla horror absoluto y una determinación que Esteban no logra interpretar. Lo que Esteban no sabe es que doña Esperanza presenció algo que nadie más vio. 3 noches atrás, sufriendo de insomnio crónico que la aqueja desde la muerte de su esposo, estaba asomada en su ventana a las 2 de la madrugada cuando vio una sombra moviéndose sigilosamente cerca del taller. Lo que Castillo no sabe es que la diminuta cámara de seguridad que Alejandra, la nieta universitaria de doña Esperanza, instaló hace 4 meses después de una serie de robos en el edificio, captó cada movimiento, cada gesto, cada segundo del momento exacto cuando el sargento plantó meticulosamente las drogas en el motor del Chevrolet. «No te preocupes, niña hermosa.
Tu papá estará bien si decide cooperar con las autoridades, dice Castillo a Valentina, con una falsa ternura que hace que varios vecinos sientan náuseas. Pero mientras la patrulla se lleva a Esteban entre las lágrimas desgarradoras de su hija y las miradas impotentes de una comunidad aterrorizada, doña Esperanza está subiendo las escaleras de madera crujiente hacia su apartamento con un paso más firme del que ha tenido en años. En sus manos venosas y temblorosas tiene el poder para destruir al hombre más corrupto de la ciudad, pero aún no lo sabe completamente. La guerra entre la justicia y la corrupción acaba de comenzar. Y esta vez la verdad tiene un arma secreta de 71 años que Castillo jamás vio venir. Ahora necesitas conocer la historia completa de cómo llegamos a este momento que cambiará todo para siempre. 72 horas antes de ese operativo que destruyó la vida de Esteban, el sargento Damián Castillo se admiraba en el espejo dorado de su mansión ubicada en las Colinas Doradas, la zona más exclusiva de la ciudad. A sus 44 años, este hombre de mirada calculadora y sonrisa venenosa había construido un imperio criminal basado en el terror sistemático. Su Mercedes-Benz último modelo, estacionado en el garage de mármol, costaba más de lo que Esteban ganaría en toda una década de trabajo honesto. Los pobres jamás comprenderán las reglas del juego real, murmuraba, mientras se ajustaba a su uniforme impecablemente planchado, cada medalla y cada insignia pulida hasta brillar como el oro. En este mundo despiadado, o ejerces el poder absoluto o te pisotean hasta convertirte en polvo. Su sistema era una obra maestra de la extorsión. Cada comerciante en su territorio debía pagar religiosamente 700 pesos mensuales de protección o enfrentar consecuencias que podían destruir generaciones enteras. Durante 17 años de carrera manchada de sangre, absolutamente nadie se había atrevido a desafiar su autoridad incuestionable, hasta que apareció Esteban Morales. 48 horas antes del operativo, Castillo había llegado al taller con su caminar intimidante de depredador. «Buenos días, mecánico. Soy el sargento Castillo, y es momento de discutir tu contribución mensual para garantizar la tranquilidad de tu negocito». Esteban, que estaba reparando la transmisión de un auto viejo, había levantado la mirada con genuina confusión. «Contribución, sargento. Disculpe, pero yo pago religiosamente todos mis impuestos municipales y federales». La sonrisa de Castillo se había endurecido como cemento frío. «No hablo de impuestos oficiales, sino de protección real. 700 pesos mensuales para asegurar que no tengas problemas inesperados». «Sargento, con todo respeto», había respondido Esteban limpiándose las manos manchadas de grasa, «yo trabajo de manera completamente honesta. No he cometido ningún delito. No necesito protección especial más allá de la que ya proporcionan nuestros impuestos». El aire se había vuelto denso como melaza. Castillo había dado 2 pasos amenazantes hacia adelante. ¿Sabes cuántos talleres han cerrado permanentemente por no comprender cómo funcionan realmente las cosas en mi territorio? Mi taller es humilde, señor sargento, pero está construido sobre bases honestas. Mi hija Valentina depende completamente de este trabajo. No puedo pagar dinero que no debo por servicios que no necesito. Entonces Valentina había aparecido, regresando de la escuela secundaria con su uniforme remendado pero limpio, cargando libros gastados pero llenos de sueños. Una niña de 13 años, con ojos brillantes de inteligencia y esperanza. Castillo había examinado a la adolescente con una mirada que había hecho que Esteban sintiera hielo en las venas. «Así que tienes una hija estudiosa. ¡Qué hermosa criatura!». Sería una verdadera tragedia que algo terrible le ocurriera caminando sola por estas calles tan peligrosas después del anochecer. La transformación en Esteban había sido instantánea y explosiva. Sus manos se habían convertido en puños de acero, su mandíbula se había endurecido como granito, sus ojos se habían llenado de una furia protectora que Castillo reconoció inmediatamente como peligrosa. «No se atreva jamás a amenazar a mi hija», había dicho Esteban con una voz baja, pero cargada de una determinación que podría mover montañas. «No estoy amenazando a nadie. Simplemente señalo los riesgos reales que existen cuando un negocio carece de la protección adecuada», había respondido Castillo con falsa inocencia, disfrutando el terror que veía crecer en los ojos del padre. Esteban había respirado profundamente.
Había mirado a su hija, que lo observaba con preocupación, y había tomado la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Mi respuesta es un no rotundo, sargento Castillo. Jamás pagaré un centavo por una protección basada en chantajes. Y si usted es verdaderamente un servidor público, debería estar persiguiendo criminales auténticos en lugar de extorsionar a trabajadores honestos que luchan por sobrevivir. El silencio que había seguido había sido tan tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Varios vecinos habían salido discretamente de sus casas y observaban desde distancias prudentes. Todos conocían la reputación siniestra de Castillo. Todos sabían que nadie le decía no, sin pagar un precio devastador. Castillo había sonreído lentamente, pero había sido la sonrisa helada de un tiburón hambriento que acaba de detectar sangre en el agua. Muy bien, Esteban Morales. Muy bien. Graba este momento en tu memoria, porque será el último día de tu vida en que te sentirás tan valiente e ingenuo. Y había cumplido su amenaza con la precisión de un relojero suizo. Los días siguientes se habían convertido en una pesadilla sistemática para Esteban y Valentina. Cada mañana, sin falta, la patrulla de Castillo aparecía estacionada frente al taller como un buitre esperando carroña. No se bajaban, no hablaban, simplemente permanecían ahí durante horas interminables, creando una atmósfera de terror psicológico que espantaba a los clientes como moscas. «Papá, ¿por qué ya no vienen las personas a reparar sus automóviles?», había preguntado Valentina una tarde, mientras intentaba hacer su tarea de matemáticas, sentada en una caja de cartón que servía como escritorio improvisado. Esteban no había sabido cómo explicarle a su hija que en una sola semana había perdido el 80% de sus clientes. Los pocos valientes que se acercaban al taller miraban nerviosamente la patrulla policial y se marchaban sin decir palabra, llevándose consigo el sustento económico de la familia. «Es solo una racha mala, mi princesa. Ya verás que todo mejora pronto». Había mentido Esteban, sabiendo que sus ahorros de emergencia se estaban evaporando como agua en el desierto. Fue entonces cuando doña Esperanza había tomado una decisión que cambiaría la historia. Bajando de su apartamento con la excusa de comprar aceite para cocinar, se había acercado a Esteban con expresión preocupada. «Esteban, hijo, ese hombre es más peligroso que una serpiente venenosa. He vivido en este barrio durante 40 años y he presenciado lo que les hace a las personas que se niegan a pagar su chantaje. Tal vez deberías reconsiderar». «No, doña Esperanza», había interrumpido Esteban con firmeza inquebrantable. «El día que pague esa mordida será el día en que traicione todo lo que soy. No puedo enseñarle eso a Valentina. Prefiero quebrar económicamente antes que quebrar moralmente». La anciana había suspirado con una mezcla de admiración y terror. «Eres un hombre extraordinariamente bueno, Esteban. Pero los hombres buenos a veces necesitan ayuda divina para seguir siendo buenos en un mundo tan corrupto». Esa misma noche, doña Esperanza había hecho algo que jamás pensó que tendría el valor de hacer. Había sacado la pequeña cámara de seguridad que Alejandra, su nieta de 22 años, estudiante de comunicación digital, le había instalado después de una serie de robos en el edificio. Con manos que temblaban por la artritis, pero que estaban firmes por la determinación, la había reposicionado cuidadosamente para que apuntara directamente hacia el taller de Esteban. «Si algo terrible va a suceder», había murmurado para sí misma mientras ajustaba el ángulo, «al menos quedará registrado para la posteridad y para la justicia». Al día siguiente, Castillo había escalado su estrategia de terror psicológico. Había llegado al taller acompañado de 3 oficiales subordinados, llevando supuestas órdenes de inspección fiscal que eran tan falsas como su badge de honor. Inspección sorpresa por presunta evasión de impuestos e irregularidades administrativas. Había anunciado con autoridad teatral, procediendo a destrozar sistemáticamente el espacio de trabajo de Esteban. Habían tirado herramientas al suelo de concreto, habían revuelto papeles importantes, habían derramado aceites y lubricantes, habían convertido el taller ordenado en un caos absoluto. «Todos mis documentos están perfectamente en orden, sargento», había dicho Esteban, manteniendo una calma sobrehumana mientras veía cómo destruían su lugar de trabajo. «Eso lo determinaremos nosotros», había respondido Castillo, revisando cada factura con lupa imaginaria.
Aquí veo que compraste esta pieza en enero, pero la factura de entrega está fechada en febrero. Eso constituye falsificación de documentos comerciales. Esa es la fecha de entrega programada, no de compra. Aquí está la orden original que lo demuestra, había respondido Esteban, mostrando el documento correcto con paciencia de santo. Castillo había arrugado la evidencia como papel higiénico usado y la había arrojado al suelo sucio. No me muestres papeles manchados de grasa. Esto representa una multa de 3,000 pesos por documentación inadecuada e insalubre. Esteban había sabido que era una trampa perfectamente orquestada, pero no había podido hacer absolutamente nada. No tenía dinero para contratar abogados competentes, no tenía conexiones políticas influyentes, no tenía poder real. Solo tenía su dignidad intacta y su determinación inquebrantable de no ceder ante la corrupción más descarada. Esa misma tarde, mientras Esteban barría los restos destrozados de la inspección, con lágrimas de impotencia en los ojos, había aparecido el señor Patricio Mendoza, un hombre de 68 años que vivía a 4 cuadras del taller. Esteban, por favor, necesito tu ayuda urgente. Mi nieto Sebastián está gravemente enfermo con fiebre altísima y necesito llevarlo al hospital inmediatamente, pero mi carro no arranca para nada. Los otros talleres están cerrados por ser domingo. Esteban había observado su taller destrozado, sus herramientas desordenadas esparcidas por el suelo, su futuro económico completamente incierto. Cualquier persona normal habría dicho que no tenía tiempo ni recursos para ayudar, pero Esteban no era una persona normal, era un hombre extraordinario. Tráigame las llaves inmediatamente, don Patricio. No se preocupe ni un segundo por el dinero. Primero salvemos la vida de Sebastián. Había trabajado durante 4 horas bajo el sol implacable del domingo, utilizando las pocas herramientas que Castillo no había logrado destruir completamente. Sus manos sangraban por los cortes de metal, su espalda dolía por las posiciones incómodas, pero no se había detenido ni un solo momento. Finalmente, el motor viejo había cobrado vida con un rugido de esperanza. ¿Cuánto le debo, Esteban? Sé que necesitas el dinero. No me debe ni un centavo, don Patricio. Solo lleve a Sebastián al hospital lo más rápido posible y que Dios los bendiga. El anciano había tenido lágrimas en sus ojos cansados. Dios te va a recompensar por esta bondad, Esteban. Los hombres nobles como tú no abundan en este mundo tan egoísta. Desde su ventana estratégica, doña Esperanza había observado toda la escena con el corazón henchido de emoción. Había visto la bondad pura de Esteban, había sido testigo de su sacrificio desinteresado, había presenciado su nobleza inquebrantable incluso en medio de la adversidad más cruel. Y en su corazón de abuela sabia, había sabido con certeza absoluta que pronto esa bondad extraordinaria sería puesta a la prueba más terrible y definitiva de su existencia. Castillo también había estado observando desde la sombra y ya había decidido cuál sería su movimiento final y devastador. La trampa perfecta estaba lista para ser ejecutada. Habían sido exactamente las 10:45 de la noche del viernes, cuando Castillo había estacionado su Mercedes personal a 2 cuadras del taller, apagado todas las luces, y había caminado sigilosamente como un ladrón nocturno hacia su objetivo. Doña Esperanza, víctima una vez más de su insomnio crónico, había estado asomada en su ventana tomando té de manzanilla cuando había detectado la figura sospechosa moviéndose en las sombras. «¿Qué está haciendo alguien a esta hora cerca del taller de Esteban?», había murmurado, ajustando sus lentes para ver mejor. Con movimientos calculados y precisos, Castillo se había acercado al Chevrolet azul que Esteban había terminado de reparar apenas 3 horas antes. Había abierto el capó con las llaves maestras que todo policía corrupto posee. Había localizado el espacio perfecto entre los cables del motor y había escondido cuidadosamente un paquete rectangular envuelto en plástico negro. Era cocaína pura de alta calidad, suficiente cantidad para garantizar una sentencia de 15 años de prisión. «Perfecto», había murmurado Castillo, limpiándose las manos con un pañuelo de seda mientras admiraba su obra maestra de la villanía. «Mañana temprano ejecutaremos el operativo. Anonymous Tip sobre actividad sospechosa en el taller del mecánico. Game over para siempre». Lo que no había sabido es que cada movimiento, cada gesto, cada segundo de su crimen perfecto
había quedado registrado en alta definición por la pequeña cámara de doña Esperanza. Y ahí fue exactamente donde comenzó nuestra historia, con esas 4 patrullas rodeando el taller a las 6 de la mañana, con Valentina llorando desconsoladamente, con Esteban siendo arrestado por un crimen que jamás había cometido. Pero la verdadera historia apenas estaba comenzando. Miguel llevaba 3 días y 3 noches en la prisión estatal, cuando doña Esperanza tomó la decisión más valiente de sus 71 años de vida. Con la tarjeta de memoria de la cámara escondida en su bolso de cuero gastado y sus manos temblando por los nervios pero firmes por la determinación, había caminado hasta la oficina legal más respetada que conocía. El licenciado Maximiliano Herrera era un hombre de 53 años que había dedicado toda su carrera profesional a defender a los más vulnerables de la sociedad. Cuando doña Esperanza había entrado a su oficina modesta pero digna, él había estado revisando el caso de una familia desalojada injustamente. Licenciado, necesito mostrarle algo que puede salvar la vida de un hombre completamente inocente, había dicho la anciana con una voz que temblaba pero que no admitía dudas. Cuando Herrera había visto el video en su computadora, su expresión había cambiado completamente de escepticismo profesional a asombro absoluto. Señora Villarreal, ¿está usted completamente consciente de las implicaciones monumentales de lo que me está mostrando? Este video puede destruir definitivamente a uno de los policías más poderosos e influyentes de toda la ciudad. Precisamente por eso vine directamente a usted, licenciado. Esteban es como un hijo para mi corazón. Es un hombre extraordinariamente bueno que no merece estar pudriéndose en una cárcel por la maldad pura de ese monstruo uniforme. Herrera había hecho inmediatamente múltiples copias del video en dispositivos separados. Había contactado discretamente a sus fuentes más confiables en el periodismo de investigación y había comenzado a tejer cuidadosamente una estrategia legal que sería imposible de ignorar o corromper. Necesitamos que este video se vuelva completamente público antes de presentar las pruebas legales formales, había explicado el abogado. Castillo tiene conexiones corruptas en todo el sistema judicial. Necesitamos que la presión ciudadana sea tan abrumadora que ningún juez se atreva a ignorar la evidencia. Ahí fue cuando había aparecido Alejandra, la nieta de doña Esperanza, estudiante de comunicación digital de 22 años, con conocimientos profundos sobre el poder de las redes sociales modernas. Abuela, esto es increíble y terrible al mismo tiempo, había dicho la joven mientras analizaba el video en su laptop. Este policía corrupto es un verdadero monstruo, pero tenemos el poder de destruirlo completamente. Ayúdame a ponerlo en internet para que todo el mundo pueda ver la verdad, mi nieta querida. Alejandra había sabido exactamente qué estrategia digital utilizar. Abuela, vamos a hacer que este video se convierta en un fenómeno viral imparable. Lo subimos simultáneamente a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Necesitamos un título que genere impacto emocional inmediato. ¿Qué opinas de Policía corrupto planta drogas a mecánico honesto? ¿Video completo que cambiará todo? Absolutamente perfecto, abuela. También vamos a etiquetar a todos los medios de comunicación importantes, a influencers de justicia social, a organizaciones de derechos humanos, a activistas anticorrupción. Este video va a explotar como una bomba nuclear digital. A las 9 de la noche del miércoles, el video había sido publicado en todas las plataformas simultáneamente. Los números habían sido apocalípticos. Primeras 2 horas, 75.000 reproducciones. Medianoche, 800.000 reproducciones. Día siguiente, 3.200.000 reproducciones. Fin de semana, 8.500.000 reproducciones. Los comentarios habían explotado como fuegos artificiales de indignación. ¡Qué valiente esta señora abuela por grabarlo! Justicia inmediata para Esteban. Todos los policías corruptos deberían pudrirse en la cárcel. Compartan este video hasta que todo México lo vea. Esa niña llorando me rompió el corazón. El hashtag Justicia para Esteban se había convertido en tendencia nacional durante 4 días consecutivos. Los medios de comunicación más importantes del país habían comenzado a llamar insistentemente a doña Esperanza para entrevistas exclusivas. ¿Cómo se siente siendo la mujer valiente
que expuso al policía más corrupto de la región, le había preguntado el reportero más famoso de la televisión nacional durante una entrevista en vivo. «Me siento profundamente orgullosa de haber hecho lo moralmente correcto», había respondido doña Esperanza con una dignidad que había emocionado a millones de televidentes. Esteban es un hombre extraordinariamente bueno que no merecía sufrir por la crueldad de un monstruo con uniforme. Todos merecemos vivir sin miedo a la corrupción sistemática. En su mansión de las Colinas Doradas, Castillo había estado viviendo la peor pesadilla de su existencia corrupta. Su teléfono había sonado incesantemente con llamadas de periodistas, activistas, superiores furiosos y ciudadanos indignados. Su esposa Rebeca lo había confrontado con una furia que jamás había visto antes. «¿Es completamente verdad, Damián? ¿Realmente plantaste drogas a ese hombre inocente?», había gritado con lágrimas de horror y decepción. Castillo había estado pálido, sudando copiosamente, temblando como una hoja en tormenta. Por primera vez en su carrera criminal, el poder absoluto no lo había protegido de las consecuencias. «Rebeca, puedo explicarlo todo, puedo arreglarlo». «No puedes explicar la maldad pura», había gritado su esposa. «Arruinaste completamente la vida de un padre inocente. Hay una niña que está sufriendo tremendamente por tu crueldad desmedida». Su hijo Maximiliano, de 16 años, había entrado a la sala principal llorando desconsoladamente. «Papá, todos mis compañeros de preparatoria están compartiendo obsesivamente el video. Me dicen que eres un criminal despreciable». «¿Es completamente verdad todo lo que aparece ahí?». Por primera vez en décadas, Castillo no había podido responder. La vergüenza lo había estado matando lentamente por dentro, carcomiendo su alma como ácido. En la prisión estatal, el compañero de celda de Esteban, un hombre mayor llamado don Aurelio, arrestado por robar medicina para su esposa diabética, lo había despertado con noticias increíbles. Esteban, tienes que ver esto inmediatamente». El guardia le había prestado su teléfono celular para mostrarle el video que había revolucionado el país. Esteban había visto la grabación completa y no había podido creer lo que sus ojos estaban presenciando. Lágrimas de alivio absoluto, gratitud infinita y justicia divina habían corrido por sus mejillas como ríos de esperanza. Lo grabaron completamente. Doña Esperanza registró todo. «Soy inocente ante todo el país». No solamente eso, había dicho don Aurelio completamente emocionado. «Todo México está hablando obsesivamente de tu caso. Hay manifestaciones masivas afuera de esta prisión, exigiendo tu liberación inmediata». Efectivamente, afuera del centro penitenciario se habían congregado más de 1000 personas con carteles, pancartas y voces unificadas. «Liberen inmediatamente a Esteban. Castillo a la cárcel para siempre. No más corrupción policial. Justicia real ahora mismo». Valentina había estado ahí, abrazada fuertemente a doña Esperanza, llorando de felicidad pura por primera vez en una semana. «Mi papá va a salir libre. Todo el mundo sabe que es completamente inocente». El fiscal general de la región, presionado por una opinión pública nacional completamente unificada, no había tenido absolutamente ninguna alternativa política que actuar con transparencia total. En una conferencia de prensa urgente transmitida en vivo por todos los canales del país, había anunciado: «Después de revisar evidencia videográfica completamente irrefutable en el caso del ciudadano Esteban Morales, estamos ordenando su liberación inmediata e incondicional, así como el arresto formal del sargento Damián Castillo por los delitos de falsificación de evidencia, abuso de autoridad sistemática, corrupción agravada y extorsión continuada». Los gritos de júbilo se habían escuchado desde el centro de la ciudad hasta los barrios más alejados. La justicia, después de años de ausencia, finalmente había regresado con fuerza imparable. Pero Castillo, acorralado como una rata en un laberinto sin salida, había intentado un último movimiento desesperado. Un hombre con tanto poder corrupto acumulado durante décadas no se rinde fácilmente ante la derrota. La orden de arresto había llegado exactamente a las 6 de la mañana del lunes siguiente, precisamente a la misma hora cuando Castillo había arrestado a Esteban una semana antes. La ironía poética no había pasado desapercibida para ningún vecino del barrio San Antonio.
5 patrullas se habían estacionado frente a la mansión lujosa de Castillo en las Colinas Doradas, pero esta vez él había sido quien estaba siendo arrestado como un criminal común y corriente. Sargento Damián Castillo, queda usted arrestado por corrupción sistemática, abuso de autoridad continuado, falsificación de evidencia criminal y extorsión organizada. Había anunciado el capitán Rodrigo Salinas, superior inmediato de Castillo, quien jamás había imaginado que su subordinado había construido semejante imperio criminal durante tantos años. Castillo había salido de su casa con las manos temblorosas en alto. Su uniforme impecable ya no había impuesto respeto absoluto. Ahora había representado la vergüenza más completa de la institución policial. Los vecinos de su exclusivo barrio lo habían observado desde sus ventanas de cristal con desprecio total y comentarios susurrados. «Mis derechos constitucionales, yo tengo derechos legales», había murmurado Castillo, mientras le ponían las esposas metálicas, las mismas esposas que él había usado para arrestar a docenas de inocentes. «Los mismos derechos exactos que le concediste a Esteban Morales», había respondido fríamente el capitán Salinas, sin mostrar ni una pizca de compasión por su ex subordinado corrupto. En la prisión estatal, Castillo había sido recibido con hostilidad absoluta por parte de otros presos. Su reputación como policía corrupto que destruía vidas inocentes lo había convertido en el preso más odiado de todo el penal. «Miren lo que tenemos aquí», había dicho uno de los reclusos más veteranos con sarcasmo venenoso. El famoso sargento plantadrogas en persona. Castillo, acostumbrado durante décadas al poder absoluto y al respeto forzado por intimidación, se había encontrado en el lugar más bajo de toda la jerarquía carcelaria. Su celda había sido pequeña, fría, húmeda, llena de cucarachas. No había habido Mercedes-Benz. No había habido mansión de mármol, no había habido subordinados obedeciendo órdenes criminales. Solo había estado él, enfrentando por primera vez en su vida adulta las verdaderas consecuencias devastadoras de todos sus actos criminales. Mientras tanto, Esteban había salido de prisión como un auténtico héroe nacional. Miles de personas lo habían esperado afuera del penal, aplaudiendo, gritando su nombre, pidiendo fotos con el hombre que se había enfrentado valientemente a la corrupción sistemática sin doblegarse. «¡Esteban! ¡Esteban! ¡Esteban!», habían gritado los manifestantes con una emoción que había conmovido hasta las lágrimas. Pero Esteban había tenido ojos solamente para una persona en toda esa multitud. Valentina, su hija amada de 13 años, que había corrido hacia él con lágrimas de felicidad pura brillando en sus ojos. «Papá, sabía que eras completamente inocente, sabía que ibas a regresar a casa». Esteban la había abrazado con una fuerza que había parecido querer recuperar cada segundo, cada minuto, cada hora de todos los días perdidos en esa celda fría. «Perdóname, mi princesa hermosa, perdóname por haberte abandonado sola. No tienes que pedir perdón por nada, papá. Tú no hiciste absolutamente nada malo». Doña Esperanza se había acercado lentamente, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas arrugadas. Esteban la había abrazado como si fuera su propia madre. «¿Cómo podré agradecerle eternamente lo que hizo por nosotros, doña Esperanza?» «No tienes que agradecerme nada, hijo querido. Solo continúa siendo el hombre extraordinariamente bueno que siempre has sido». Los medios de comunicación habían rodeado a Esteban con micrófonos, cámaras y preguntas urgentes. ¿Cómo se siente siendo un hombre libre después de esta injusticia? ¿Qué mensaje tiene para otras personas que enfrentan situaciones similares de corrupción? Esteban había tomado el micrófono principal con manos que todavía temblaban ligeramente por la emoción. Sus palabras habían sido simples pero devastadoramente poderosas. Nunca pierdan la fe inquebrantable en la justicia verdadera. Puede tardar semanas, puede parecer completamente imposible, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz más brillante. Y gracias eternas a doña Esperanza, una mujer extraordinariamente valiente de 71 años, que no tuvo miedo de hacer lo moralmente correcto cuando todos los demás tenían terror. La multitud había aplaudido con lágrimas en los ojos y nudos en las gargantas. Esta historia había tocado el corazón colectivo de millones de mexicanos.
En su celda de concreto frío, Castillo había escuchado las noticias en un radio viejo y rayado. Había escuchado cómo Esteban hablaba de perdón, de justicia, de esperanza inquebrantable. Por primera vez en décadas, Castillo había sentido algo que había olvidado completamente: culpa genuina y arrepentimiento real. ¿Qué diablos he hecho con mi vida?, había susurrado mirando sus manos que una vez habían plantado drogas para destruir a un padre inocente. ¿En qué clase de monstruo me convertí? La investigación gubernamental había continuado revelando docenas de víctimas adicionales de Castillo. Comerciantes aterrorizados habían salido finalmente a testificar sobre años de extorsión sistemática. Su red completa de corrupción se había desmoronado como un castillo de naipes en huracán. 6 meses después de su liberación, Esteban había estado parado orgulloso frente a su taller completamente renovado y expandido. La compensación económica masiva que había recibido del gobierno por la injusticia sufrida le había permitido no solamente reparar su negocio, sino transformarlo en el taller mecánico más respetado de toda la región. Papá, llegó otra carta oficial de la universidad. Confirman definitivamente mi beca completa para estudiar ingeniería biomédica. Había anunciado Valentina, ahora de 14 años, con una sonrisa que había iluminado todo el barrio. ¿Lo ves, mi princesa? Te prometí que algún día serías ingeniera y tu futuro brillante está completamente asegurado. En la prisión estatal, Castillo había experimentado una transformación que nadie habría creído posible. Los 8 meses de cárcel habían sido los más duros y, paradójicamente, los más reveladores de toda su existencia. Sin poder, sin dinero, sin respeto basado en intimidación, había tenido que enfrentar la realidad brutal de lo que realmente había sido durante décadas. Había estado en la biblioteca carcelaria, escribiendo meticulosamente cartas de disculpa personal a cada una de sus víctimas conocidas. Sus manos, que una vez habían plantado drogas para arruinar vidas, ahora habían escrito palabras de arrepentimiento genuino y dolor profundo. Esteban, había dicho su carta más larga y emotiva, sé que todas mis palabras combinadas no pueden borrar ni un átomo del daño terrible que te causé a ti y a tu hija hermosa. Pensé que el poder me convertía en superior, pero ahora entiendo que la verdadera superioridad siempre ha estado en la honestidad y la bondad que tú mostraste constantemente. Arruiné tu vida por puro orgullo, maldad y sed de control. No espero tu perdón, pero necesitaba decirte que cada día de estos 8 meses he pensado obsesivamente en el daño que les causé. Si pudiera cambiar todo, sacrificaría mi propia vida para hacerlo. Un día inesperado, había recibido una visita que había cambiado su perspectiva para siempre. Esteban Morales había llegado al penal. Cuando se habían visto cara a cara, separados solamente por el cristal grueso de la sala de visitas, ambos hombres habían tenido lágrimas corriendo por sus mejillas. Esteban, yo no tengo palabras. Había comenzado Castillo, pero su voz se había quebrado completamente. Vine específicamente para decirle que lo perdono completamente. Había dicho Esteban con voz clara, firme, llena de una paz que había irradiado como luz. No por usted, sino por mí. No puedo continuar cargando odio en mi corazón. Castillo había llorado como no lo había hecho desde su infancia. No merezco tu perdón. Soy un monstruo. Nadie merece el perdón, señor Castillo. Por eso se llama gracia divina. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de reparar aunque sea una fracción del daño? Use cada día que le quede de vida para ser completamente diferente. Enséñeles a otros policías jóvenes lo que la corrupción realmente causa a familias inocentes. Convierta su error más grande en la lección más importante para otros. 2 años después de aquella conversación transformadora, Esteban había estado dando una conferencia en la Academia Nacional de Policía. Su historia se había convertido en caso de estudio obligatorio para todos los cadetes nuevos. La corrupción, había explicado Esteban frente a 300 jóvenes policías futuros, no solamente destruye a las víctimas inocentes, también destruye completamente a quien la practica. El ex sargento Castillo tenía una familia que lo admiraba, una carrera respetada, un futuro prometedor. Lo perdió absolutamente todo por dejarse consumir por el poder corrupto.
Doña Esperanza, ahora de 73 años, había estado sentada en primera fila. Se había convertido en símbolo nacional de valentía ciudadana. Había recibido premios de derechos humanos, reconocimientos gubernamentales y el cariño profundo de millones de personas. Valentina, ahora estudiante universitaria de primer año con beca completa, había acompañado a su padre a estas conferencias educativas. A los 16 años, había sido una joven segura, inteligente y profundamente consciente del valor inquebrantable de la integridad. En la prisión, Castillo había continuado su proceso de redención genuina. Su libro autobiográfico, Confesiones de un policía corrupto, Cómo el poder me convirtió en monstruo, se había convertido en bestseller nacional. Todos los ingresos habían ido directamente a un fondo de ayuda para víctimas de corrupción policial. El barrio San Antonio, donde todo había comenzado, se había convertido en símbolo internacional de resistencia ciudadana contra la corrupción. Había una placa conmemorativa de bronce en el taller de Esteban que decía: «Aquí la honestidad venció definitivamente a la corrupción. La verdadera riqueza», había concluido Esteban en su última entrevista televisiva nacional, «jamás se mide en dinero acumulado, sino en la tranquilidad absoluta de dormir cada noche con la conciencia completamente limpia. No se mide en poder político, sino en el respeto genuino que ganas siendo honesto toda tu vida». Doña Esperanza, sentada junto a él, había añadido con la sabiduría de sus años: «Nunca juzguen a las personas por su apariencia física o su situación económica temporal. El carácter auténtico de una persona no tiene precio monetario, y la verdad, sin importar cuán pequeña o frágil sea la voz que la diga, siempre encuentra la manera de salir a la luz más brillante». Esta historia nos recuerda 3 verdades fundamentales que nunca debemos olvidar. Primera, la honestidad siempre tiene un precio, pero la corrupción cuesta infinitamente más. Segunda, una sola persona valiente puede cambiar el destino de miles. Tercera, la verdad, aunque parezca enterrada bajo montañas de mentiras, siempre encuentra la manera de emerger victoriosa. En un mundo donde frecuentemente parece que los corruptos siempre ganan, la historia de Esteban Morales, Doña Esperanza Villarreal y la transformación de Damián Castillo nos demuestra que la justicia, aunque tarde, siempre llega con fuerza imparable. El poder más grande del ser humano no está en el dinero acumulado ni en el cargo que ocupes, sino en la decisión diaria de hacer lo moralmente correcto, sin importar el costo personal. ¿Cuántas injusticias conoces que podrían cambiar si alguien fuera tan valiente como Doña Esperanza? ¿Cuántos Esteban Morales sufren en silencio esperando que alguien defienda la verdad? La justicia no es solamente responsabilidad de jueces y policías, es responsabilidad sagrada de cada uno de nosotros, porque al final, la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que eres.